Hola a todos, bienvenidos, bienvenidas al canal. Ya sabéis que este es un canal de tutoriales de tarot, pero en este caso estoy haciendo un vídeo acerca de una cosa que me ha ocurrido. Es un vídeo que os había prometido y que no he hecho antes porque necesitaba asimilar un poquito esta nueva experiencia, esta nueva vivencia. Y 2 semanas atrás todavía estaba muy ansiosa, muy agitada, ¿no? Y no podía sentarme pues como con la suficiente calma para explicaros esto. Prefiero hacerlo aquí, no en el otro canal, porque sabéis que allí hago interactivos y bueno, vamos a lo que vamos con las cartas, pero aquí pues nos podemos dar un poquito más a la charla. Y bueno, voy a intentar resumir un poco toda la historia. El caso es que muchos de vosotros y vosotras sabéis que yo estaba sufriendo de una... perdón, es que está mi gata por ahí, siempre me despista. Sufría de un dolor de rodilla bastante limitante. Si algunos me seguís desde hace un tiempo, pues sabéis que he tenido dolor crónico, sabéis que he estado casi sin poder caminar, he pasado por alguna operación. Y bueno, como una montaña rusa he ido mejorando y empeorando, mejorando, empeorando. Finalmente, en los últimos meses la situación era más bien mala. Tenía dolor continuamente, los médicos no veían, sí, veían alguna cosa, ¿no? Pero no tipo una condromalacia, que es que la rótula está un poquito mal, un poco inclinada, digamos, pero nada tan grave como para no poder caminar o tener ese tipo de dolor. Dejé de tener musculatura, la tenía atrofiada en la pierna derecha, que es donde estaba la dolencia. Y bueno, en fin, la situación era mala y bueno, pues como muchas personas que tienen enfermedades que no saben por dónde van a tirar, por dónde van a ir y cómo van a mejorar, pues esta era mi situación. Algunos de vosotros también sabéis que yo he llegado a ir en silla de ruedas. Y no sé qué más sabéis algunos, pero bueno, en fin, que he estado mal durante 5 años en ese sentido. En los demás sentidos, pues he estado súper bien, porque a veces cuando el cuerpo se cierra, el resto se tiene que abrir, de alguna manera tienes que canalizarte, ¿no? Y he estado escribiendo de todo, he estado haciendo tarot, he estado haciendo otras cosas, ¿no? Durante estos últimos 5 años, ya que no podía caminar, no podía hacer nada, pero pues os diré que eran metros, lo que no podía caminar, o sea, lo que yo podía hacer eran unos metros, ¿no? A lo mejor un minuto de caminar, pues contado de reloj y si llega, y ya es mucho, la verdad ya era mucho. Entonces, hasta ahí la gravedad de la situación y los médicos pues me iban pasando pues a inyecciones de plasma de plaquetas o a fisioterapia de todo tipo, otras técnicas, otros tratamientos novedosos, caros. Y he probado muchas cosas y hasta que el 3 de noviembre me ocurrió algo con un médico. Mi cabeza hizo no sé qué hizo, hizo un clic y de repente ya no tengo dolor, no tengo dolor crónico, no tengo nada, me siento bien, puedo caminar prácticamente, no como antes, pero pues prácticamente. Hay que entender que he estado 5 años de limitación y en desuso, por así decirlo, y ahora pues no puedo correr o no puedo caminar no sé, una excursión o no puede estar 1 hora o 2 horas, pero realmente puede estar media hora, 40 minutos caminando con bastante normalidad, estar de pie, hacer la vida prácticamente normal, que ya cualquiera o más o menos. Poco a poco además la cosa va mejorando, va yendo a mejor. ¿Y de dónde ha venido la mejora? Bueno, parece una tontería que quiera hacer una charla de esto, no es nada tonto, la verdad es que los que estéis sufriendo con algo que arrastráis, que es limitante y que es crónico, sea lo que sea, esto os puede sorprender bastante. Resulta que ese médico el 3 de noviembre me dijo, como muchos otros médicos me habían dicho ya, que, pero no sé por qué quizá el modo en que lo dijo o lo que dijo o oírlo por la enésima vez, no sé qué fue, pero él me dijo que mi rodilla estaba bien, que tenía una condromalacia grado 1, que no es nada, que no tenía ni que limitarme para caminar ni sentir tanto dolor. En fin, fue una conversación corta, pero bastante directa. Y en ningún caso me dijo que mi problema fuera mental. Me dijo que tratáramos el dolor, que fuese a la unidad del dolor, en la cual yo ya tenía ahora, y que trataríamos el dolor y ya está, que mi pierna estaba bien.
Yo cuando llegué a casa, pues, no sé, empecé a pensar, ¿no? Busqué información sobre enfermedades del dolor y comprendí muchas cosas. Os recomiendo que lo hagáis, que indaguéis en las enfermedades del dolor, que son varias, no solamente es la fibromialgia, hay también otras enfermedades tipo neurálgico y que tienen sus nombres, ahora no os diré, ahora no me acuerdo exactamente cuáles, pero hay diferentes tipos de enfermedades del dolor y algunas tienen mucho que ver con la parte perceptiva de la persona. De ahí fui a enfermedades psicosomáticas y es donde estoy. Me he dado cuenta de que tengo una enfermedad psicosomática. Ese mismo 3 de noviembre, ese mismo día que yo hablé con el médico, que llegué a casa y me puse a mirar información, decidí que el resto del día iba a hacer menos caso a mi dolor, ya que en realidad no había lesión. Entonces ese dolor no se correspondía con mi lesión y prácticamente no había ninguna lesión. Entonces empecé a hacer más cosas, me moví un poco más a pesar del dolor y me iba recordando continuamente que un poco de molestia era normal, pero mucho, como había tenido siempre o los últimos años, eso era una falsa alarma. Yo me iba diciendo esto y en cuestión de horas, o sea, ese día lo acabé muy bien, llegó a la noche y estaba bien, no necesité de analgésicos ni de nada, dormí muy bien. Al día siguiente fui a hacer la compra semanal con mi pareja al supermercado como si nada, cosa que yo últimamente iba en silla de ruedas. Yo tenía una silla de ruedas aquí en casa, que es lo peor, ¿no? Enfrentarte a eso es muy duro, pero como no podía hacer nada, el dolor era real para mí, eh, y la limitación también y la inflamación interna, todo era real, pues yo utilizaba esa silla de ruedas porque mi vida no quería que se detuviera en ese sentido, ¿no? Y pues ya os digo, al día siguiente de hacer este ejercicio mental, yo fui a hacer la compra pues sin silla, hice todo el supermercado y al día siguiente ya era sábado, creo que fue, nos fuimos a Barcelona, que había un concierto de un grupo que nos gustaba, fui sin silla también, hice un paseo por Barcelona de unos 30-40 minutos, cuando me cansaba pues paraba, sobre todo de repente me venía miedo, me venía una sensación de cansancio, semi-dolor, que no sabía qué era. Entonces he estado estos últimos 20 días experimentando eso, experimentando lo que es volver a hacer las cosas de forma natural y volver y enfrentándome a esa sensación de cansancio probablemente normal, un cansancio físico en las piernas por no haber caminado durante mucho tiempo. Agujetas también. Miedo a que eso vuelva a suceder, a que ese dolor vuelva de repente. Miedos que son irracionales, ¿no? Que ahora puedo verlo, pero que ya os digo que siguen dentro de mí a veces y como que aún me ponen a prueba. Han sido 20 días de ansiedad, de mucha ansiedad, me costaba respirar, es una cosa que me ocurre desde la adolescencia. Cuando me pongo ansiosa o cuando llevo estrés, un ritmo muy acelerado, tengo ansiedad de algún tipo, mi cuerpo me avisa sintiendo que no me llega el aire. Y respiro y no llega del todo el aire y esa sensación es muy angustiante y he tardado mucho tiempo de mi vida en entender que era mi cuerpo avisándome del estrés y de la ansiedad. Son mecanismos muy inconscientes, muy del subconsciente, un poco ese mecanismo de los sueños que tú no controlas, ¿vale? Que salen emociones emociones, deseos y bloqueos que salen en los sueños de noche, ¿no? Pues es un mecanismo parecido que uno no puede controlar. Ya sé que muchos de vosotros o vosotras habréis tenido sueños lúcidos o que en algún punto habéis estado despiertos dentro del sueño o conscientes dentro del sueño. Eso nos pasa a mucha gente y se puede controlar durante un rato, pero pensar que de 100 horas de sueño tal vez puedas controlar 4 minutos, 5 minutos, estirando a mucho, a veces ni eso. Entonces tenemos un mecanismo dentro de nosotros que es muy poderoso, que es una mano oscura, pero no porque sea del mal, pero es una mano que está en la sombra y que nos dirige y que nos habla mucho más y de una manera muy sutil y que nos quiere proteger de emociones, sentimientos y bloqueos que no queremos enfrentar. Mi problema es psicosomático, lo ha sido hasta ahora y ahora estoy resolviéndolo. No solamente con la rodilla, también he tenido problemas lateral
sí, colateralmente o lateralmente a este problema, paralelos al problema, pues el hombro, ¿vale? La articulación del hombro, el coxis, migrañas, problemas de estómago, de digestión, problemas de intestino. No sé, muchos tipos de problemas que se añadieron también en la espalda, lo he dicho en la espalda, bueno, una vértebra en concreto de la espalda que también me molestaba y aún me molesta a veces. Y estoy trabajando en mí misma y en cómo afectan mis propios pensamientos a mi cuerpo. No solamente los pensamientos racionales de no, no, yo estoy bien, a mí no me duele nada. No, no se trata de un pensamiento racional, se trata de una creencia más profunda, de una decisión y una determinación más profunda, una especie de autosugestión, ¿vale? Y es todo bastante complejo, ¿vale? Pero estoy trabajando en esa autosugestión, en ese nuevo reeducar a mi cerebro, reeducar mi propia conducta, mi propia creencia hasta ahora y está dándome unos resultados increíbles. De momento no he vuelto a tener migraña. Eh, Camino cada vez más y mejor y con menos dolor. Hago mucho más ejercicio que antes. O sea, las sesiones de fisioterapia que yo me he pagado y que eran una tras otra y una tras otra y nunca solucionaban el problema y nunca podía avanzar. Sobre todo nunca podía avanzar por más máquinas que me ponían. De magnetoterapia, de todo tipo de terapias con máquinas. Eh, Al final, os digo una cosa, yo siempre en mi vida no sé por qué acabo llegando a esta especie de conclusión extraña y este es un ejemplo más. Es como, no, lo que voy a decir es un poco controversial y no os lo toméis al pie de la letra, ya me conocéis, pero no importa lo que comas, no importa el dinero que te gastes en tratamientos, no importa, o sea, no importa lo bien que lo quieras hacer exteriormente, materialmente o exteriormente, no importa. Lo único que realmente sostiene de verdad al cuerpo y que lo lleva adelante, no importa lo que te rodee, eres tú, tu propia mente, es más una sanidad mental y es más un estado de poder, es más un estado de poder, lo demás no me afecta a esto, soy ajeno a eso, soy ajena a esto, o estoy, por ejemplo, hubo una época en la que yo estaba muy, muy, muy centrada en escribir, hace años, no me refiero ahora, mi primera novela hace muchos años. No lo logré, pero ese no es el punto. El punto es que eso era mi vida y yo estaba en un estado de tal placer conmigo misma y con ese momento de mi vida que estaba pasando, que no importaba si tenía dinero para llegar a fin de mes, no me importaba si hacía frío o hacía calor, no me importaba si fumaba más o menos, no pensaba en mi salud, sé que eso no es lo correcto, ya lo sé, pero nada de eso importaba. Eh, y me ponía mucho menos enferma, pero mucho menos enferma, no me faltaba nunca trabajar, estaba hecha, o sea, estaba de hierro, no me dolía nada del cuerpo, era solamente lo enfocada que yo estaba en eso y el deseo tan grande, el objetivo tan enorme que yo tenía, que no conseguí, pero no importa. Bueno, años después lo he conseguido con otras novelas, o sea que estupendo, fue una práctica, un ensayo para después. Muy bien. Pero recuerdo mucho eso, ¿no? Que yo siempre he tenido, desde pequeña tuve una salud un poco frágil, ¿no? No muy frágil, pero sí un poco, ¿no? Siempre con gripes, resfriados y tal y cual, siempre con cosas. Pero cuando salí de casa y empecé a hacer mi vida y me centré en eso que deseaba tanto, ya os digo, no importaba nada alrededor mío, ¿no? En este caso, no es tan parecido, pero se parece muchísimo, ¿verdad? No importan las inyecciones de plasma de plaquetas que me he puesto, no importa toda mi voluntad en hacer ejercicio y en ir un poco más allá, ir un pasito más allá, no importa toda la meditación que yo hiciera, no importa todos los médicos y el dinero que me gastara. No importa nada de eso. Lo único que importó al final es que el día 3 de noviembre, yo creo que me lo voy a tatuar 3 de noviembre, ese día yo dije, este dolor
no es mío, ¿no? Me parece que hay un libro que se llama así, este dolor no es mío, este dolor no es mío, este dolor no corresponde a mi rodilla, así que no. Solo esa voluntad, solo ese acto de voluntad a mí me está cambiando la vida, me la ha cambiado ya. Y es algo muy increíble que yo no sé probablemente expresaros lo increíble que está siendo para mí, para mi familia, para mi pareja. Bueno, os quiero presentar dos libros que me estoy leyendo y que también me están ayudando a hacer todo este cambio y que a muchos de vosotros os puede interesar, si no como algo personal, pues como una lectura, ¿no? Por ejemplo, pues curiosa. Este es el que más me ha ayudado en un principio, ha sido el que ha conectado más conmigo desde el principio, el primero que he adquirido. He escuchado a Susan O'Sullivan en YouTube. Lo primero que hice fue buscar información, como hago siempre, y bueno, di con esta mujer, es del Reino Unido, si no me equivoco, es neuróloga y ha escrito un libro sobre casos que ella ha ido viendo sobre psicosomatismo, ¿vale? Casos de enfermedades psicosomáticas. El tema es amplio, interesante, maravilloso, mágico, os lo digo, es mágico, y esta mujer te lo explica de una manera muy científica. O sea, es algo, todo está en tu cabeza, es algo como muy mental, ¿no? Como muy, es casi imaginario, no es imaginario, ¿eh? El dolor no es imaginario, pero ella te lo explica científicamente y es una pasada, me ha encantado, me ha ayudado en este pequeño viaje los primeros días, las primeras 2 semanas. Ahora estoy con otro libro y es El placebo eres tú. Este me lo ha dado mi hermana. Y ella dijo, a mí me gusta mucho este Joy Dispensa, léetelo a ver qué tal. Y lo cogí con un poco de... como no lo he escogido yo, a veces cuando te sugieren algo y no lo escoges tú, pues no te gusta tanto, ¿no? Yo soy un poco, quizá un poco quisquillosa con eso, ¿no? El caso es que me está emocionando muchísimo. Este libro es una fantasía, si queréis leer sobre el tema, pero más con una historia detrás de otra, que están basadas en casos reales, que lo tenéis además en el índice, los casos reales donde podéis encontrarlos, los artículos, los experimentos o investigaciones que se hicieron y tal y cual. Son muchísimos casos sobre el placebo de diferentes situaciones, diferentes investigaciones y diferentes, digamos, experimentos llevados a cabo con placebo bueno, no solo en personas, pero sí en personas. El caso es que te das cuenta de cómo el simple hecho de decirte a ti mismo, autosugestionarte, decirte a ti mismo, esto me va a hacer bien, esto me puede curar, hace que toda tu biología cambie y que de repente te cures o te mejores de una manera espectacular y no ha habido nada que hiciera eso, solo tú, por eso dice tú eres el placebo. Bueno, es una cosa súper interesante, a mí me está pareciendo muy divertido, es hasta divertido de leer y eso que... Luego tiene una parte más, a medida que pasas el libro, tiene una parte más práctica para hacer unos tipos de meditaciones, para, digamos, entrenar otra vez tu mente, ¿no? Pero al menos los primeros capítulos del libro son para no dejar de leer, o sea, no puedes dejar de leer, es una pasada. A ver, yo os lo recomiendo muchísimo, os lo voy a poner los dos en el primer comentario fijado, ¿vale? Voy a poneros los títulos, los tenéis en Amazon, quizá abajo en descripción os dejo el link de Amazon por si directamente con ese link queréis entrar, ningún problema. Y si no, pues con el título y pues lo compráis donde queréis, si queréis. Hay muchos otros libros, por supuesto, que hablan de este tema de la enfermedad psicosomática, que no sé si hay que llamarlo enfermedad, pero bueno, es un proceso psicosomático del cuerpo y bueno, sobre todo la gente que seáis PAS, que seáis personas de alta sensibilidad, es posible que os ocurra incluso más que al resto de personas. Yo creo que estoy en ese grupo, pero bueno, no me gusta, ya sé que no me gusta etiquetar ni meter en grupos porque puede ser un poco más amplio que eso, pero sí, si eres una persona en que la emocionalidad realmente le afecta, es muy probable que te ocurran muchas cosas psicosomáticas, algunas que no sabes y otras que no entiendes por qué te está pasando y resulta que la respuesta estaba muy clara. Bueno, yo ahora puedo explicaroslo con un poquito de tranquilidad o de calma o de... ¿no? Digamos, con serenidad, medianamente, pero os aseguro que hace 2 semanas yo aún estaba en shock, muy nerviosa, muy ansiosa,
respecto a este tema y mi cabeza no paraba de darle vueltas a este tema. Entonces es algo muy sorprendente entender o conocer esto de ti mismo. Es algo muy sorprendente que durante 5 años yo pasara dolor crónico, que lo pasase tan mal, que me limitase tanto en mi vida entera y que ahora eso se haya esfumado por un pensamiento continuado que, ¿vale? Pero en cuestión de horas pasé de 0 a 80, como yo digo, en cuestión de horas. Eso ha sido una especie, para mí es como despertar de un sueño, no entiendo qué ha pasado. Se lo explicas a alguna persona y es como, pero yo creo que no se llega a entender. Queda todo como si fuese una mala broma o como si fuese una broma pesada, una pesadilla, alguna cosa que, ¿no? Y bueno, luego también hay mucho estigma social, la gente que piensa pues que tú no estás bien de la cabeza. Cuando sabéis que yo soy una persona que a pesar de hacer tarot y hacer todo tipo de cosas así esotéricas, soy muy racional, soy muy estructurada, muy racional, le doy vueltas a todo para ver la coherencia y entenderlo todo. Yo no soy una persona ajena a mí misma en general y sin embargo me ha ocurrido. Es decir, que yo no soy alguien que suele intentar darse cuenta de sus emociones más inconscientes y aún así esto me ha ocurrido. Entonces pienso, si me ha ocurrido a mí, también le puede ocurrir a otras personas, a ti mismo que me estés viendo, a ti misma. Y ya sé que muchos diréis, no, pero es que yo tengo una escoliosis, yo tengo una artritis, yo tengo también un algo, ¿vale? Pero si leéis también estos libros, veréis que no tiene por qué causarte dolor crónico, no tiene por qué limitarte realmente. Ya sé que lo que digo suena a fairy tales total, ¿vale? A cuentos de hadas, pero os aseguro que yo hace 3 semanas, si me hubieran dicho esto mismo, también habría pensado lo que pensáis vosotros, o lo que pensáis algunos de vosotros. Mi vida ha cambiado, mi pensamiento ha cambiado y para mí esto es algo muy milagroso y muy bonito que quería compartir con vosotros y es un nuevo clic en mi cabeza, es una nueva actitud para mí. Comprendo que muchos no podáis pasar por este aro porque yo misma no habría pasado. Hasta que no te pasa, supongo que no pasas por el aro. Pero oye, os digo una cosa, si habéis intentado de todo con vuestro problema físico y no habéis conseguido realmente lo que queréis, esto no os va a hacer daño. Esto solo es probadlo. ¿Por qué no? Es mucho más barato que otras terapias y que otras cosas y os aseguro que puede haceros un clic como a mí. Y si eso ocurre, os va a pasar como a mí, que no sabréis, estaréis un tiempo en shock. Es divertido esto de estar en shock. Bueno, solamente os quería decir, me encantará saber si a algunos de vosotros os ha pasado esto ya en vuestra vida. Si me lo ponéis en comentarios. Yo de momento no conozco a nadie que le haya ocurrido esto de repente ¡pup! Disolver el problema y decir se acabó y se ha acabado y cómo ha ocurrido. No conozco a nadie, así que me encantará conocer casos vuestros y bueno, y si no es así, que tenéis un problema físico y lo estáis pasando mal, también podéis escribir. Os aseguro que he pasado también por eso y sé lo que es, así que os voy a entender. Adelante todo el mundo que quiera escribir, yo estoy encantada y os voy a leer a todos, ya lo sabéis. Hasta aquí el vídeo, no quiero alargarlo. Os mando un beso enorme y bueno, esto era lo que os quería contar. No voy a hablar más del tema a partir de ahora, yo voy a seguir con mi vida. Si hay alguna cosa importante quizá haga otro vídeo, pero vamos, de momento es tiramillas y eso es lo que voy a hacer. Os mando un besito y nos vemos en el canal de Interactivos probablemente.